Bienvenidos. Arrancamos con su programa Tóxicamente Informadas. Soy Connie Navarro, mi compañera. Imelda Arellano, bienvenidos y gracias para quien nos pueda escuchar. Un tema el día de hoy muy importante, Connie. Es un tema muy calientito, tema muy actual, que tiene muchos caminos, muchas entradas y muchas salidas, ¿no? Comentamos hace un momento el concepto de eufemismo. ¿Qué es? Bueno, es una manera de adornarnos algún acontecimiento con otra palabra. Es lo mismo, simplemente se inventó otra palabra. Un ejemplo, ocurrió un accidente, nos dicen que es un siniestro. Murió una persona, nos dicen que falleció. ¿Se fijan que es lo mismo? ¿Es igualito? Bueno, pues a eso estamos llegando también con el huachicol, que es un robo, una corrupción, pero es el huachicol, calladitos, porque eso se llama huachicol. Pues precisamente el tema que traemos el día de hoy es el huachicol fiscal. Estamos emocionadas con este tema porque da para mucho más. Empezamos el día de hoy primero a desmenuzar poco a poquito esta madeja y que entiendan ustedes y comprendamos todos qué es en realidad, cuál es este concepto del huachicol que inició hace muchos años y no es algo que haya surgido, precisamente hay que ser muy tajantes en este comentario. No es algo que haya surgido en esta sexenio, digamos, o en el anterior, no. Esto ya tiene desde el 80, habíamos comentado, ¿no? Más o menos. Mucho más quizás, pero un tipo de huachicol. Ahorita estábamos hablando de un huachicol con unas variantes, pero es lo que vamos a explicarles. Así es. Bueno, yo creo que iniciamos con el más pequeñito de estos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a lo mejor los que son empresarios van a entender un poquito. Yo como soy contadora voy a entiendes más. Entonces voy a iniciar con el huachicol pequeñito, el huachicol menudeo, que es con el que arranca. El huachicol, digamos, el que vende a menudeo, que es como individual, es donde arranca hace muchos años, donde no es una venta, grandes eventos, grandes masas, sino es, digamos, como personal, ¿no? Roban pero poquito, agarran pero poquito. Entonces ese es el huachicol, el rústico, el primario, el de menudeo, que es a menor escala. Es donde se perforan los ductos de Pemex. Así es, que hace años que así inicia, ¿no? Ahí surge el huachicol, donde empiezan las personas a robar el combustible, ¿no? En pequeñas dosis, y pues es en pequeño, pero nace. Entonces después viene ya ahora el huachicol del diésel, donde ahora es, digamos, el huachicol ya ahora a grandes escalas, ya es donde se vende en masas más grandes, donde hay facturas que salen, hay grandes ventas, hay grandes negocios y es un acontecimiento económico estamos hablando de millones, ¿no? Esa es una diferencia de ver más o menos a grandes rasgos cuál es el huachicol menudeo y el huachicol mayoreo, que es el del diésel. Ahora, englobado en estos dos, el huachicol, el individual, digamos, y el mayoreo, que es el de diésel, surge entonces el huachicol fiscal, que ese sí es donde se unen los dos y ahora sí hay un auge que se da. ¿Recuerdan ustedes lo que es la estafa maestra? Pues algo más o menos así, donde es un negocio redondo, donde un cierto grupo se beneficia. Eso es el huachicol fiscal, donde concentra el de menor escala y el de mayor escala, tanto de combustible como de diésel. Más o menos a grandes rasgos, eso es lo que nos quieren decir con el huachicol. Pero es un robo. No chinguen, palabra es palabra, o sea, por más que lo adornen, por eso hacíamos el énfasis del eufemismo. ¿Qué es?
¿Por qué me disfrazas una palabra con otra? Si tú vas a otro lugar, otro espacio, bueno, pues déjame decirte que si robas aquí o robas en aquel país, pues es robo. Aunque le digas aquí huachicol y allá lo disfraces con otra palabra, pero robo es robo. Entonces, bueno, pues seguimos porque luego me apasiono con este tema que está muy, muy interesante. Así es un robo mayúsculo, creo yo, y convencida estoy que es el robo o el acto de corrupción más grande desde que tenemos gobierno, Connie. Es el robo más grande. ¿El robo a quién? Vamos viendo también esa parte. Es el robo a la hacienda pública, porque es una distribución de gasolina. Hay que decirlo que el huachicol fiscal inicia con un reportaje del medio de comunicación Código Magenta, que es el primer medio de comunicación que lo da a conocer, que es el huachicol de gasolina. Entonces, el huachicol fiscal inicia con esta importación de gasolina que se traen de Texas hacia México en grandes cantidades, y en las cuales ahorita Connie nos va a explicar que cómo debe de ser el procedimiento, pero ese procedimiento legal para las importaciones, y en este caso de gasolina, ahorita un poquito más adelante vamos a especificar el de diésel. ¿Qué implica, Connie? ¿Qué implica qué procedimientos o qué es lo que se debe de cumplir cuando alguien importa, en este caso la gasolina, se distribuye, que queremos dar o puntualizar el procedimiento que Hacienda o las leyes hacendarias? Es un robo a la hacienda pública, que significa, pero primero quiero que Connie nos explique hacendariamente qué es lo que se debiera de cumplir, y luego vamos a ver las consecuencias de no cumplirse, ¿verdad, Connie? A ver, así es. Tú eres la experta aquí. Vamos viendo una empresa que va iniciando operación ahora en 2023. Va a darse de alta. ¿Cuál es su forma? Bueno, tiene que darse de inscribirse en SAT, tiene que hacer todo su procedimiento para inscripción. Después de eso, entra a un catálogo de proveedores. ¿Qué es eso? Bueno, que esta empresa va a importar y exportar. Entonces, para ello, la Secretaría de Hacienda obliga al contribuyente a que se dé de alta en un catálogo. Además de darse de alta en ese catálogo, donde interviene aduana, hay un control donde te dice, para poder inscribirte, tienes que proporcionar el agente aduanal que te va a atender, qué agencia vas a manejar, qué artículos vas a vender, qué pesos tiene ese producto. Incluso le comentaba yo, Imelda, que una empresa que me tocó que hacía esta actividad, unos simples tornillos tan pequeñitos así, tenías que decir su peso, qué tan ancho era, todo, detallarlo todo. Estamos hablando de un peso mínimo. Y para esto, bueno, para poder entrar a ese control, a ese catálogo de proveedores que te exige la Secretaría de Hacienda por medio de aduana, porque acuérdense que das de alta en SAT, pero aduana depende también, ambas dependen de la Secretaría de Hacienda. Entonces, esto obliga a que la empresa que va a importar tiene la obligación, sí o sí, de entrar a ese catálogo. Y para eso son muchísimos requisitos para cumplirlo. Y cada importación que hace está documentada y respaldada con el peso, qué día, qué fecha, qué agente, qué agencia. ¿A qué vamos con esto? A que si pequeñas actividades económicas que realiza una empresa en un volumen menor, tiene que cumplir, si no, también son unas multas. Aduana no es muy benévola, que digamos, con las multas. Entonces, todo eso, si no se cumple al primer, que no coincide algún número, ahí procede la multa. Entonces, estamos hablando de una empresa pequeña. Ahora, vámonos a la situación del huachicol. Aquí, una empresa que ha sido creada en 2023
pues tiene una varita mágica para poder entrar al catálogo y además tener la facilidad de catálogos, de entrar a un catálogo de una empresa que es beneficiada con contratos especiales, ¿no? Entonces, esta es una parte de que estamos viendo que vean la facilidad con que se crea para hacer este fenómeno, esto que acontece, cómo sucede. Entonces estamos viendo que esta actividad no está siendo llevada a cabo como cualquier empresa normal. Están mezclados de todos, desde los niveles más altos de poder, de política, de economía, hasta el más pequeñito, hasta la facturación. Pues no es algo tan leve, digamos, para que no sea tan obvio. Sin embargo, pues ahorita yo los veo muy calladitos, o se ve muy calladito este asunto, pero es una bomba que a ver cómo truena. Es un grado de corrupción máxima, les menciono, es el robo del siglo en los gobiernos de México, y sin exagerar. Entonces, lo que les ha comentado Connie, todos estos requisitos, detalles que al empresariado común, si el tornillo no trae las características que señala el cual fue dado de alta en sus formatos, inclusive se les puede hasta regresar no sé cuántas cajas. ¿Cómo es posible todos estos detalles que menciona Connie, que Hacienda, gobernadores, presidentes municipales, no se dieran cuenta de la entrada de combustible, en este caso gasolina, la entrada en grandes buques que acá se están descubriendo hasta ahorita, porque esto inicia con el gobierno de López Obrador? ¿Y cómo es posible que nadie miraba, Connie, nadie miraba estos grandes buques o las pipas recorriendo todo el país, distribuyendo un combustible, sin pagar ni un peso de impuesto, que ese es el robo a la hacienda pública? Un ejemplo, a veces dicen, bueno, pues es que no me afecta. ¿Cómo chingados que no te afecta? A ver, tú vas y compras gasolina. Así es. Y te descuentan el IEPS, te descuentan el IVA, y en realidad te dan menos gasolina, porque tú estás obligado a pagar IEPS y a pagar IVA. Entonces, nada más unos cuantos tenemos obligación. Así y todo es. esto que está saliendo, todo esto que se está evadiendo, ¿quién lo paga? Estas personas que están importando gasolina, o estos grupos de poder, como lo menciona Connie, se están llevando todas las ganancias, no están pagando impuestos. Nosotros sí estamos pagando el impuesto a la gasolina, y entonces esa es la gran coyuntura, porque además de no pagarse el impuesto, y que se está enriqueciendo mucha gente que a la vez no paga el impuesto por sus ingresos. Es que estamos hablando de un grupo de poder que a lo mejor hace años, no en este sexenio, sino años atrás, ha sido de sexenios atrás, se beneficiaron. Y no es nada más el poder que está ahorita el partido, sino ya estamos hablando de PAN, PRI, de otros, que tuvieron también ese beneficio. Nada más que actualmente, pues ya hay... Potenció. Sí, ya creció y ya tiene dueño, por eso le dicen narcomorena, ¿no? Pues no sabemos a qué grado, pero ya hay una mezcolanza allí ya, y ese grupo reducido ya creció más fuerte. Ay. Si años atrás ya existía, pero era a menor escala, o que decían robo, pero robamos poquito. Hoy no. Hoy sí se están yendo y se están despachando con la cuchara grande, donde todo eso que está sucediendo, claro que repercute en la pobreza laboral, en la pobreza de salud y en la pobreza de educación que nos están llevando ahorita, nos están jalando hacia eso, porque ese dinero no está entrando en las arcas. Así es. Sabemos que pertenece, sin embargo, ¿cómo explicar que en el caso del huachicol diésel está... Ahorita vamos a hablar del diésel. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre eso precisamente. Pero... me estaba adelantando. Sí. No, al contrario, Connie, pero es muy importante lo que menciona Connie, queremos que quede claro esto. Esos miles y miles de millones de pesos
que no se reportan en la entrada aduanal, aparte del ingreso que se da de estos grupos que se están dedicando al huachicol fiscal, esas ganancias tampoco son reportadas, nos afecta en nuestros presupuestos para salud, para educación, para las medicinas, y entonces es una gran injusticia lo que está sucediendo. Fíjate que cuando estuvimos en candidatas, Imelda, me acuerdo que el presidente de Canaco, José Luis Villa, hizo una pregunta, nos dijo que sí, ¿qué opinábamos de la informalidad? ¿Sí? Hoy me trajo a la mente esa parte porque informalidad, bueno, pues aquellos emprendedores que van iniciando o que ya tienen tiempo, pero pues no están registrados y de manera informal están trabajando y hacen la competencia y pues están trabajando entre comillas sin pagar impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo era la competencia desleal con los ya establecidos? Efectivamente, pero aquí estamos hablando, fíjense, también esto, también son informales también, digamos, entre comillas. Este tipo de actividad, como lo que es el huachicol, también es informal, y es un informal en las grandes ligas, está jugando en la parte más alta y no pasa nada. Entonces ya no, espérame, ya no son los informales pequeñitos y viene desde arriba, están jodiendo al país los de arriba, todos. Entonces eso es lo que cuando hablamos de huachicol, eso es lo que se refiere, la estafa que se arma y se disfraza de manera legal, cuando en realidad pues es un negocio redondo para un grupo, que es el que se ha beneficiado hasta el día de hoy. Para un grupo reducido, y les menciono también que es un huachicol inclusive internacional. Hay algunos, y de igual manera algunos huachicoles en Asia, también unas cuestiones ahí de China en las cuales está involucrada países de Latinoamérica, Cuba, Venezuela tiene mucho que ver en esto también, porque se los comento, porque hace una semana si bien habían parado un buque con miles y miles de litros de gasolina, la mafia o los grupos estos que están realizando esta actividad ilícita totalmente, estacionan un buque de Panamá en espera de la carga de gasolina, a pesar de que el gobierno actual ya había detenido el buque, no detenido personas, como dice Connie, aún no se habían detenido quienes están a sabiendas de que estamos seguras que el gobierno ya sabe quiénes están detrás de este gran negocio. Ahorita no lo vamos a mencionar hasta que sea contundente la prueba, pero ¿ustedes creen que el gobierno federal no sabe quién está detrás de estos mega negocio? Es que la cadena viene desde arriba, Imelda. La cadena viene desde pues el más alta jerarquía, gobernadores, Secretaría de Hacienda, Aduana, Guardia Nacional, así es, Inteligencia Financiera, porque también todo esto, donde hay economía, donde hay dinero, claro que se investiga. Claro. Entonces hay muchas bocas que se están callando, pero hay un precio, hay algo a cambio. Entonces pues no es algo muy común que se desenrede todo esto, ¿no? No tan fácil, pero les menciono Código Magenta en este compromiso que tiene su director, que ahorita no me acuerdo del nombre, que habría que mencionarlo. El director de Código Magenta trae un compromiso, ahora sí que hasta remordimiento, porque él fue de los impulsores de la candidatura de López Obrador a la presidencia. Él fue el que presenta a Romo, a este señor que le acaban de decir que su banco está involucrado en lavado de dinero. Okay. Y yo siento que el señor director de Código Magenta trae un compromiso social por haber impulsado la candidatura de López Obrador. Lo menciona constantemente, que pues el hombre más corrupto, hipócrita, etcétera, etcétera. Vean, les recomendamos, por cierto, ver los videos del huachicol, de huachicol fiscal y del huachicol diésel, que es el siguiente tema que vamos a tocar, sin antes dejar de mencionar que una de las principales banderas de López Obrador cuando inicia la presidencia era desaparecer el huachicol. Lo recuerdan, yo estoy segura que muchos de ustedes lo recuerdan, y se compraron cientos de pipas para combatir el huachicol.
¿Saben dónde están esas pipas y para qué fueron utilizadas? Negocios, Pues para el negocios. huachicol de ellos. Esto estaba totalmente planeado desde antes, inclusive de que, o sea, a partir del gobierno de López Obrador, pero ya lo tenían todo planeado con él. Así es. Y otra característica también es todo esto en donde tiene los estados donde tiene fronteras, ¿no? Es algo que se está, pues bueno, son por los puntos estratégicos, ¿no? También que sirven para la pasada, para el proceso que se dan, pero pues yo creo que es tan obvio esa logística que tienen Sí. que hacer para trasladarse, para moverse, que es tonto el pensar que nadie se da cuenta, Así que no es. sucede nada. O que somos tontos de los ciudadanos después de que Código Magenta ha hecho esta investigación, porque la verdad fue una investigación, ¿eh? Una investigación, tienen fotos aéreas de cuando cargan las pipas, cuando llegaban los buques de Texas a las fronteras de México. Pero entonces vamos a pasar al siguiente tema. Les recomendamos ver los videos de Código Magenta en este tema para que les quede más claro la estafa, el acto de corrupción más grande que se ha realizado en este país. Pensábamos que ya lo habíamos visto todo, pero nos quedamos cortos con los anteriores gobiernos, por cierto, a pesar de que están involucrados varios actores políticos en esto, pero hasta la información que tenemos hasta el momento. Ahora, el huachicol diésel, ¿saben ustedes la causa de los apagones en Baja California y en Yucatán? Pues sí, por el huachicol diésel. ¿Qué es? ¿Qué es el huachicol diésel? Entonces, estas grandes turbinas o generadores de energía necesarios para el servicio eléctrico en ambas penínsulas, en la de Yucatán y en la de Baja California, que se requieren y que ya se habían programado en el gobierno de Peña Nieto, y para ello se iba a utilizar el gas natural, creo que se llama, no, gas licuado creo que es, ahí sí les debo, es gas licuado o gas natural, gas licuado, que sale más barato y que era menos contaminante. Era el compromiso en el gobierno de Peña Nieto de utilizar el gas licuado para hacer funcionar estas turbinas o estos generadores de energía. Ya todo estaba aprobado, pero cuando entra el gobierno de López Obrador, en el cual tiene como titular de la Comisión Federal de Electricidad a Manuel Bartlett, se detienen estos proyectos y se decide por parte del gobierno de López Obrador que para generar o para hacer andar estas turbinas necesarias para nuestro servicio eléctrico en ambas penínsulas, se decide usar diésel. Se decide usar diésel, que también se lo traen, es un diésel muy contaminante de Estados Unidos, y igual otra vez entra el diésel, se le paga a unas empresas, no son fantasmas, son registradas, pero muy recientemente. Es más, no puedes creer que una empresa tenga Pues, la experiencia para este tipo de trabajos. Una de ellas se llama Mexicali, por cierto. sí, comentamos de 2023, creada en 2023 precisamente. Y con el diésel han estado queriendo generar la energía necesaria en Baja California y Yucatán, pero no es el procedimiento que requieren estas turbinas, y a partir o cada verano vamos a tener grandes apagones. Se dice que en la península de Yucatán va a ser muy grave la situación de los apagones, esperemos que aquí no. Es que no es la calidad, derivado yo creo que todo eso es que no hay control, no hay un control desde el momento en que se va de los filtros, digamos, que hay de instituciones, pues la haces que te genere una utilidad, sí, pero sin control, o sea, no hay una ley que te regule, pues entonces pues es ganancia para ellos. Precisamente eso está haciendo que no funcione como debería ser la Comisión Federal, ¿eh? Se está pagando a estas empresas, hizo compras grandes. se está pagando miles y millones. Aquí viene la afectación pública. Comisión Federal les está pagando a estas empresas que se supone que van a atender a los generadores de energía. Entonces otra vez ahí viene el desfalco público, el dinero público se está dando a estas empresas y las empresas no están dando el servicio, por eso tenemos apagones. Por eso es importante mencionarles el tema en esta ocasión. Es que son paraestatales, que aunque no están dentro de la estructura de gobierno, sin embargo se supone que dan un servicio público, pero también pueden crear contratos de manera
individual, digamos, estas paraestatales, que fue lo que hicieron a nivel de la Comisión Federal. Por eso se desligó para poder hacer contratos con ciertas empresas que se vio beneficiada de la Comisión Federal. Por eso es grandes cantidades que entraron, pero no se reportaron tampoco, es otra situación. Por eso también es el huachicol, que ahí se hizo compra de Comisión Federal, pero ese dinero no se reportó, no entró. Entonces, ¿dónde quedó? Ahora, hay un incumplimiento de contrato, pues, y ¿quién dice o quién sanciona a la empresa? Nadie, nadie. No y nosotros vamos a sufrir los apagones, y se están enriqueciendo estas empresas que de pronto aparecieron muy expertas en los sistemas, no están dándole mantenimiento a las ¿cómo le llaman? Generadores de energía. No sé si estoy usando el término correcto, pero son las turbinas estas necesarias para generar los cientos de megawatts que requerimos en el uso en los usuarios, y hay un incumplimiento de contrato. Entonces esa es la exigencia del reportaje que se da también del Huachicol Diesel, es la exigencia que se está dando de que quién está sancionando a esas empresas que no están cumpliendo con el contrato del servicio. Vamos a seguir con los apagones, ¿eh? No crean que, al igual que el Huachicol Gasolina, van empezando no hay nadie que esté sancionando. Van empezando las sanciones por abajo, los de abajo. Pero esto, por eso también decíamos que no es un tema que se escarbe mucho, precisamente por todo lo que está, por la potencia que tiene, que no es nada, no es un pequeño changarrito, es un donde entran desde pagar el uso de piso, desde personas que van hasta el alto nivel, ¿no? Entonces, para empezar, es complicado también cuando se manejan ya nombres, ¿no? Y con esto, nueva ley también, donde empiezan a censurarte por los nombres que se digan, y por tantas cuestiones que se está regulando ahora lo que tú comentas, ¿no? En redes. Pero yo creo que es una estafa, es una estafa para México, es una estafa para los ciudadanos, es un robo, como lo pongan, el huachicol es un robo. Entonces no hay que disfrazarlo mucho. Veamos ahorita también, comentaba con Imelda también, que tal vez más adelante veamos que empiezan a caer cabezas, sí, pero esperemos que sean de los altos rangos, que son los que se han beneficiado realmente, y no la situación como hemos visto de personas últimamente, de un banco firme, creo, de un joven que está inmiscuido ahí por un robo, algo leve, pero más o menos una mini estafa, digamos, donde pues está frente, pero esa empresa tiene nombre y apellido. ¿Y dónde están los realmente dueños? ¿Dónde están las cabezas? Porque un empleado no toma la decisión personal, recibe órdenes. Entonces, yo creo que esta parte, esto que estamos viendo del huachicol, pues también por ahí va, que hay intereses muy fuertes y va a pisar talones por todos lados. Entonces, esperemos que así sea. Pero mientras no veamos a alguien que realmente sea cuestionado por esta situación y castigado por esto que está sucediendo, pues todo va a quedar en un cuento bonito, como ha sucedido hasta ahora. Entonces, pues hay que confiar en que empiece a haber una solución, porque nos decían, es que si establecieran un control para gasolina, para diésel, de factura electrónica, correcto, pues qué más correcto quieren que el que estamos viviendo ahorita actualmente, para las empresas, vean todo el show para poder hacer facturas. Es un control, detallar, te tardas para pasar su factura, o sea, hay un control, y qué bueno que lo hay, pero seamos parejos, no nada más es uno o es otro, no, aquí aplica para todos, no nada más a los pequeños se cuestiona y las grandes escalas tú no pagas, pues no, así no es el asunto, señores. La sanción debería de empezar por el titular de Hacienda, inclusive del pasado titular de Hacienda. ¿Cómo es posible que, pues sí, se hicieron de la vista gorda y miles y millones de pesos que no ingresaron a la hacienda pública? Nosotras estábamos obligadas a tocar este tema tan importante para de alguna manera transmitirlo
con nuestra forma, con nuestro estilo, que consideramos o siempre tratamos de que sea lo más sencillo posible, y estamos en la obligación de comentarlo y platicarlo con ustedes. Bueno, pues es todo el día de hoy. Nos despedimos. Muchas gracias por este tiempo que se han dedicado para escucharlo y nos vemos próximamente. Somos Tóxicamente Informadas. Gracias. Hasta luego. Bye.